y puso sobre la mesa un puñado de instrumentos que ordenó de mayor a menor como en una exposición. El cuento es un género fundamental en la obra de Gabriel García Márquez. Para el hijo del telegrafista de Aracataca, los relatos que escuchaba narrados por su abuela comenzaron a ser parte de su propio mundo. El futuro Nobel siguió con atención las anécdotas que contaba su abuelo, el coronel, sobre un pasado de guerras y desgracias que conjugaba apariciones y espantos. No es extraño que las primeras producciones literarias de su edad adulta hayan sido cuentos. En su época de estudiante en el Liceo Nacional de Varones de Zipaquirá, García Márquez había sorprendido a compañeros y profesores con un cuento suyo de naturaleza fantástica titulado Psicosis obsesiva. Solo hasta 1947 se decidiría a escribir cuentos de manera continuada, atendiendo el reto de Eduardo Zalamea, entonces editor cultural del periódico El Espectador, quien sostenía que no había nadie en Colombia capaz de medírsele a escribir una obra literaria con el rigor y la precisión que exige el género. Fruto de ello es el primer cuento publicado por el joven escritor, La Tercera Resignación. Hola, continuamos con la segunda parte del especial de Cultura al Aire dedicado al Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez, un reconocimiento del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia a nuestro Nobel, quien escribió alrededor de 40 cuentos. En el día de hoy nos acompañan los 3 finalistas del premio, seleccionados entre 123 propuestas presentadas por escritores y editoriales de Hispanoamérica. Vamos con la periodista Margarita Vidal y los finalistas de este premio. Bienvenidos a Cultura al Aire, hoy desde la Biblioteca Nacional de Colombia. Muchas gracias, Adriana, y a ustedes les doy la bienvenida al segundo programa especial que se ha hecho sobre la realización del Premio Hispanoamericano de Cuento en su primera edición, el Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez, que ha sido concebido por el Ministerio de la Cultura y por la Biblioteca Nacional de Colombia como un homenaje que permanezca a través de los años a la memoria de nuestro premio Nobel. Muchos recordamos el momento en que Gabo recibió en Suecia este premio, el mayor que se otorga en el mundo a la obra de un escritor, y tenemos también en nuestros recuerdos, en nuestra memoria, ese magnífico discurso que él pronunció en Estocolmo. Tengo que decir también que el jurado del premio estuvo integrado por 5 grandes escritores, novelistas, periodistas, cuentistas y poetas, como por ejemplo la española Cristina Fernández Cubas, el escritor argentino Mempo Giardinelli, el mexicano Ignacio Padilla, el salvadoreño Horacio Castellanos y el escritor y periodista colombiano Antonio Caballero. Bueno, y los 5 finalistas fueron Carolina Bruch de Argentina, Óscar Zipán, a quien tengo aquí a mi derecha, de España, Héctor Manjarrés de México, aquí a mi izquierda, Guillermo Martínez de Argentina y Alejandro Zambra de Chile. Tenemos a 3 de estos participantes finalistas, como digo, del Premio García Márquez, y entre ellos obviamente estuvo el ganador, sobre el cual ustedes verán al final de este programa un video especial. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que quería preguntarle, tal vez, Guillermo, empezando por este lado, Guillermo Martínez, ¿cómo ha visto este Premio García Márquez? ¿Qué le indica? ¿Qué proyecciones le ve? Me pareció una idea extraordinaria y totalmente inesperada, sí, porque uno hubiera imaginado que hubiera un premio de novela a García Márquez, sobre todo. Pero me parece muy interesante como propuesta para justamente alumbrar una parte de la obra que queda un tanto oculta por lo maravillosas que fueron justamente las grandes novelas de García Márquez. Y entonces eso es a la vez una manera de hacerle homenaje también a una parte importante de su obra, sobre todo las nouvelles, ¿no? que pueden verse también como cuentos largos. Habíamos hablado de La mala hora, El coronel no tiene quien escriba, y sobre todo Crónica de una muerte anunciada. Y también una forma de contribuir a que se difunda un género que siempre necesita un pequeño empuje, ¿no? Sí. Bueno, a ver, Héctor Manjarrés, ¿por qué razón? ¿Por qué cree usted que es tan difícil para los editores
emprender el apoyo y la publicación del cuento, de ese género maravilloso que tiene millones de lectores en el mundo entero. Ahí hay una paradoja muy rara, ¿no le parece? Yo tengo una teoría un poco maquiavélica al respecto. Yo creo que el cuento, bueno, primero yo creo que el cuento es un género extraordinario, es un género de una versatilidad y una flexibilidad que solamente a veces la poesía o el teatro pueden alcanzar. Y que siempre ha sido cultivado y amado en América Latina y de hecho también en Canadá y en Estados Unidos. Yo creo que el problema han sido los agentes literarios. Yo creo que los agentes literarios, cuando empezaron con el boom, que eran novelas, empezaron a decir, lo que importa es la novela, que sea la de Carpentier, que sea la de Fuentes, que sea la de Gabo, que sea la de Vargas Llosa, la de Guillermo Cabrera Infante, y empezaron a abonar, digamos, que como que la literatura latinoamericana era la novela y además era la expresión de los países a través de esos escritores y esas novelas emblemáticas. Eso desgraciadamente creo que ha coincidido con un desinterés europeo por el cuento, pero el cuento no siempre ha sido un género relegado, mirado como el pobretón de la familia, ¿no? Bueno, tenemos en América Latina, Guillermo y Óscar, pues cuentistas fabulosos en Argentina, en México, Borges, en todas partes, ¿no? O sea, la obra de Borges es una obra puramente cuentista, claro, y solamente como cuentista. Claro que sí. Bueno, Rulfo, imagínese usted, por supuesto, no, hay muchísimos, Cortázar también en Argentina y demás. Para usted, ¿qué significa haber quedado finalista en este premio, Óscar? Llevar el nombre de García Márquez tan pegadito, bueno, es un gran honor, eso es lo primero, ¿no? Hay que decir que en mi zona a Gabriel García Márquez se le estropeó el coche y escribió un cuento que aparece en 12 cuentos peregrinos, en el desierto de los Monegros, que es de donde soy yo precisamente, ¿no? Entonces, por lejano que pareciera, siempre ha habido una afinidad, incluso, pues bueno, en muy poco tiempo no he podido llegar a rozar a Gabo, y para mí eso es muy, muy importante. Bien importante. Se ha leído, me imagino, buena parte de la obra de García Márquez. Por supuesto, he crecido con García. Claro, ¿y cuál es su novela preferida o sus cuentos preferidos? Pues bueno, a mí me gusta mucho Crónica de una muerte anunciada. Me parece que es una obra muy periodística y muy cinematográfica. Totalmente, ¿no? totalmente. Tiene un ritmo muy cinematográfico. Y he aprendido mucho, ¿no?, de esas notas periodísticas, claro, que él convertía en cuentos, pues, y también a bautizar a los hijos, que bautizaba muy bien a sus libros, ¿no? Y bueno, muchas cosas se puede aprender de Gabriel García Márquez. Hablemos un poco de la obra de Gabo. Para usted, ¿cuál es la preferida? Sí, si yo tengo que elegir una, quizá también por una afinidad en lo formal, también me quedaría con Crónica de una muerte anunciada, porque hay todo un desafío ahí que es, bueno, de algún modo develar el misterio principal de una novela policial desde el principio y lograr sostener hasta el final, además con un interés hipnótico, el resto de la novela, ¿no? Por eso digo que a mí me interesa mucho de este premio, que me va a permitir alumbrar una zona de la obra que es la de las nouvelles, ni el cuento breve ni la novela torrencial, ¿no? Sino el de la nouvelle, que es mi género preferido. O sea, a mí me gusta sobre todo esa forma intermedia que tiene la posibilidad de desarrollar personajes, vicisitudes, pero a la vez tiene algo de la concisión y del afán de unidad de los cuentos, ¿no? Muy bien. Bueno, tenemos que hacer un corte antes de volver donde Héctor Manjarres, un corte para unos mensajes muy importantes y enseguida regresamos. Muy bien, regresamos con nuestro segundo segmento aquí en el programa dedicado a 3 de los escritores que participaron en el Premio Iberoamericano de Cuento Gabriel García Márquez. Ellos quedaron de finalistas entre 5. No sabemos todavía en este momento cuál es el ganador, pero como he dicho en el segmento anterior, al final de este programa tendremos un video donde ustedes podrán conocerlo. Y quiero decir que, por ejemplo, Carolina Bruck participó con esta obra que se titula
Las otras, Héctor Manjarrés, Anoche dormí en la montaña. Óscar Zipán, Quisiera tener la voz de Leonard Cohen para pedirte que te marcharas. Está también Guillermo Martínez, Una felicidad repulsiva. Y Alejandro Zambra, Mis documentos. Estas son las 5 obras finalistas en el premio García Márquez. Y le quiero preguntar a Héctor Manjarrés, que está considerado como uno de los grandes escritores de cuentos, de los grandes cuentistas del siglo XX, ¿qué diferencia, digamos, la novela, que tiene una extensión en la que se permiten muchas variaciones, del cuento, y estoy hablando en términos de dificultad, del cuento que tiene que ser cerrado, que tiene que ser redondo, que tiene que ser corto y que tiene que tener un gran énfasis? ¿Cómo los calificaría usted una y otra? Bueno, la novela permite que uno se equivoque, que le ponga los ojos azules a Madame Bovary y luego se los ponga con marrón o negros. Sí. Y eso no le resta nada a Madame Bovary, porque el personaje es extraordinario, ¿no? Y el cuento es ese género muy atrevido, siempre estar caminando sobre una cuerda floja. Yo creo que es como el teatro, en el sentido de que cuando en el teatro el público tose, algo va muy mal. Y en el cuento es eso, ¿no? Hay que tenerlo tomado de la mano y llevarlo con cariño, con malicia, con maldad generosa, y sorprenderse uno mismo. Yo creo que el cuento sorprende al autor de los cuentos, siempre. A veces al final, pero a veces en otro momento en el cual uno dice, ya entendí, sí, ya entendí qué quiere este personaje. Los personajes le hablan al autor. Sí, sí, y le exigen, y lo chantajean, sí. Cuando son personajes muy acabados, muy bien personalizados, si me permiten la redundancia, porque muchas veces eso no se consigue, entonces tiene que ser mucho más difícil en una historia corta poder caracterizar esas personalidades. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo logra? Bueno, esa es una discusión muy interesante sobre cómo presentar los personajes, ¿no? Hay como diferentes teorías sobre cómo hacerlo, ¿no? Borges justamente hablaba en una de sus lecciones que él deja anotadas en sus ensayos que él le prefería caracterizar con unos pocos rasgos que fueran muy precisos, porque sí, llega un momento en que uno no puede acumular demasiados rasgos porque el lector con las primeras 2 o 3 pinceladas ya se hace una idea, sí, y toda la información subsiguiente no es absorbida, ¿no? Entonces, en general, me parece que, sobre todo en los cuentos, es muy buena esa forma de trabajar. En las novelas, en cambio, se puede hacer otro truco que solía saber Henry James, que es presentar un personaje que al principio uno lo ve de cierta manera y después mostrarlo en una apariencia contradictoria y dejar que el lector se acostumbre a que el personaje a veces es de un modo, pero a veces puede mostrar otro modo muy diferente. Faceta, sí. Pero ya eso requiere una cierta extensión, ¿no es cierto? Por eso vuelvo al tema del género de la nouvelle, que permite hacer esa clase de desarrollos parciales de los personajes y aún así puede mantener la unidad y la intensidad y la atmósfera, ¿no?, del relato breve. Sí. Óscar, es llamativo el hecho de que este premio García Márquez de cuento reciba o acepte o se refiera a obras ya publicadas. No es muy usual eso, ¿no es cierto?, en los concursos no. o en los premios de diferentes países. Desde luego, que no es obras publicadas. En España, por ejemplo, hay muchísimos premios. Llegó a haber 9.000 premios literarios. 9.000 premios, prácticamente cada ayuntamiento convocaba su premio literario. Pero, por ejemplo, al igual que en Estados Unidos es fácil, había mucha gente que vivía de publicar en revistas, sí, en España no existen revistas literarias, entonces la gente concursaba en premios. Pero es raro, ¿no?, que sea libro publicado, y eso le da un atractivo mayor. Por supuesto. Sí, sí. Quería aportar también
García Márquez decía que un cuento fragua o no fragua. Sí, sí. Y esa frase es maravillosa y es el quid de la cuestión del cuento. El buen cuento se gana la resurrección, el volver a leerlo. Y eso es lo importante. Claro. Hay una cosa que decía Borges, Guillermo, que para él el mayor placer, ya a la edad que tenía, yo lo entrevisté hace ya muchos años, yo llevo mucho tiempo en este proceso, él decía que ya la edad que tenía, que yo me imagino que en esa época, o recuerdo tal vez tendría unos 70 años tal vez, vino a Colombia, decía que para él el mayor placer era la relectura, ¿no? Que ya había leído, creo que todo, y que volver a releer los libros que le habían gustado, a veces lo desencantaban y a veces lo reafirmaban en ese deslumbramiento que había tenido. ¿Le sucede a usted algo por el estilo? Bueno, yo tuve que releer la obra completa de Borges para un libro que escribí que se llama Borges y la matemática, y sí, realmente yo creo que en realidad toda lectura debe ser una promesa por lo menos de relectura, porque es increíble las cosas que uno pasa por alto, ¿no?, en una primera lectura. Entonces, en ese sentido me parece que todo gran libro merece realmente relectura. Y sobre lo que decía Oscar de la cantidad de premios en España, hay un cuento muy hermoso justamente de Bolaño, que se llama Sensini, y que alude a un escritor argentino que ganaba su vida, como tantos otros en el exilio, presentándose a distintos concursos y a veces con el mismo cuento, cambiado de título. ¿Cambiado de título? ¡Qué maravilla! Hacemos una pausa aquí porque tenemos que ir a unos mensajes muy importantes y enseguida regresamos con Héctor Manjarres. Ya volvemos. Muy bien, regresamos aquí a nuestro programa con 3 de los 5 finalistas del Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez, adelantado y concebido por la ministra de Cultura Mariana Garcés y su equipo, y por la Biblioteca Nacional y su directora Consuelo Gaitán y su equipo también. Es un homenaje que va a permanecer en el tiempo a nuestro premio Nobel. Le quería preguntar a Héctor Manjarres, que yo veo aquí en unas investigaciones que hice sobre usted, que usted es también un gran melómano, un memorioso ensayista literario y un gran poeta. Es un título demasiado honroso. ¿Le parece que es como muy exagerado? Me fascina la música, pero que me digan un gran melómano me siento como si fuera, no sé, como si hubiera ganado un premio musical. Solo soy alguien que le gusta aficionado a escuchar música. ¿Y escribe mientras escucha música o no? En una época sí, pero después me di cuenta que ¿le disturbaba un poco? Me estropeaba el ritmo. Sí. ¿Y usted que es matemático, las matemáticas para, digamos, en su obra? Usted me dijo hace un rato fuera de cámaras que era ex matemático. Yo le preguntaba si se podría dejar de ser matemático. Bueno, es interesante. La matemática fue casi un accidente en mi vida, porque no era algo que yo creyera nunca que me iba a dedicar a estudiar matemática. Incluso en el colegio secundario no me iba muy bien en matemática, ¿no? O sea, siempre pensé que iba a hacer una carrera humanística. Y de hecho yo escribí mucho antes de entrar en la carrera de matemática, ¿no? Mi primer libro lo terminé antes de la carrera y todo lo demás lo escribí a la par, y yo nunca percibí que hubiera una especie de influencia de la matemática, pero sí percibo que hay muchas analogías en la parte creativa que tiene la matemática, que a veces no es difícil de ver desde afuera, ¿no? Pero hay también momentos de inspiración, momentos de expresión, momentos de rigor, ¿no?, en las demostraciones, de corrección, de encontrar el orden oculto en el caos, que hay algo de eso en la literatura también, ¿no? O sea, en la literatura muchas veces simula un caos, pero hay un orden secreto que es el que el autor quiere transmitir hacia el final del relato. De manera que noto ciertas analogías, pero no diría de ningún modo que escribo como un matemático, ¿no? O sea, Hemingway era muy conocido como gran pescador, y en muchos de sus cuentos aparecen aparejos de pesca y anzuelos, y nadie diría escribe como un pescador, ¿no? Es decir, me parece que hay una especie de exageración con respecto a la importancia de la matemática. De las matemáticas. Hay una cosa que me llama la atención entre los títulos de sus obras, que son ya bastantes, porque usted es autor de una guía de hoteles inventados. ¿Eso qué quiere decir? Una guía de hoteles inventados son ¿qué? ¿Hoteles ficción? ¿Hoteles donde se refugian
parejas inapropiadas. ¿Qué quiere decir eso? Gané un premio con ese libro y con un gran ilustrador, y nos pasó una cosa muy curiosa. Un tour operador se puso en contacto con nosotros para que le contáramos a ver qué había en esa guía de hoteles inventados. Parece que el turismo está agotado y hay que buscar nuevas vías, ¿no?, en la literatura. Fue una cosa muy curiosa. Sí, muy curiosa. Pero en realidad es una novela negra ambientada en hoteles. Novela negra. Podríamos hablar un poco sobre la novela negra, que ha tenido mucho auge en los últimos años, ¿no? Está el Festival de Novela Negra de Gijón y en fin. Sí. Y hay muchos latinoamericanos escribiendo novela negra. ¿A qué se debe ese impulso? Yo creo que la novela negra siempre ha sido del gusto del público. Mucho. La verdad es que siempre ha estado allí, ¿no? Sí. Es la novela que habla de la sociedad. Y claro, pues eso siempre ha tenido muchos lectores, ¿no? Puntualmente la novela histórica o determinadas modas han inflado, por decirlo de alguna forma, pero la novela negra siempre se ha quedado allí, siempre ha estado cerca de los ciudadanos. Sí. Para usted, en este momento, digamos, ¿qué sigue? ¿Qué está escribiendo? ¿Cuál es su obra próxima? ¿Sobre qué tema? Menos si muchos tienen el agüero de no contar que están escribiendo porque de pronto eso se baraja, ¿no? Pero digamos, como que ¿hacia dónde apunta? Pues acabo de terminar una novela y yo ya por eso puedo contarlo. Ya, ¿no? Puede contarla. Sí. Hay una leyenda en Inglaterra y en España que dice que cuando los monos de Gibraltar se extingan, España recupera el peñón. Sí. Y esto está en los dos países. Y la verdad es que, bueno, pues encontré un dato que en 1913 solo quedaban 3 monos. En Londres se asustaron y enviaron a un capitán veterinario para reflotar la población de monos. Entonces, ¡qué maravilla! Maravilloso, te lo ponen... Maravilloso. Es maravilloso. ¿Está a vísperas de publicarse o ya está publicada? No, está en vísperas de publicarse. Más o menos ¿cuándo saldrá? En España, me imagino. Pues calculo que a finales de este año, comienzos del año que viene. Bueno, y a usted le voy a preguntar lo mismo. ¿Qué está cocinando? Y yo voy a hacer lo mismo que Oscar. Estoy cocinando varias cosas, pero acabo de publicar una novela muy latinoamericana, en el sentido que se llama París desaparece. Como todos sabemos, los españoles, los portugueses y los latinoamericanos solían prosternarse. A mí todavía me tocó en París pasar hambres. La Meca. Y entonces he escrito una larga novela sobre París antes del 68. ¿Y París es para usted también odiada de amar? Sí, no. Bueno, la última vez que estuve en París me entró una duda, porque los franceses se han vuelto simpáticos. Tiene toda la razón. Está todo perdido. Verdad, esto se acabó. Sí, cuando un parisino era la encarnación total de la antipatía. Ejercían la antipatía los parisinos, ¿no? Sí. Bueno, ¿está próxima a publicarla? No, ya se publicó. Ah, ya la publicó. Sí, bueno, y Guillermo, cuéntenos. Yo estoy escribiendo una novela larga que ojalá pueda decir en algún momento que voy a publicarla. No soy un escritor así de tranco largo y esto es como un gran desafío para mí. Es la novela de toda la vida del protagonista y lo único que diría es el título provisorio que tengo, se va a llamar Una religión prohibida. Ah, caramba, ¿y hay religiones prohibidas? Bueno, sí. ¿Usted ha descubierto una? Bueno, se trata sobre eso, sí. Muy interesante. Bueno, muy bien, llegamos al final del programa. Yo quería preguntarles a los tres, también seguirán escribiendo cuentos, ¿no? Para, digamos, matizar también lo que estamos hablando aquí sobre el premio del cual ustedes han hecho parte como finalistas del premio García Márquez de cuento. Sí, a nivel personal siempre voy armado, siempre llevo una libreta y siempre aparece en el camino un texto que tiene cuerpo de cuento, ¿no? Lo sabes, sabes que te ha llamado, te ha venido a buscar y tarde o temprano tendrás que cumplir con él. Cuento siempre. Siempre, ¿no? O sea, usted es un gran cuentista, sí. Usted es básicamente un gran cuentista. Y ahora no me vaya a decir que no se siente como gran cuentista. Porque como me dice que melómano le suena muy grande, ¿no? Es un gran cuentista, esa sí es la verdad. Y bueno, sí, en mi caso tengo también en lista de espera una cantidad de cuentos para escribir, pero van saliendo
de acuerdo un poco a cómo gritan. A su aire, uno. ¿no? Sí, a su sí, aire. sí, sí. Qué maravilla. Bueno, quiero darles a los tres mis agradecimientos por haber participado en el programa. Desde luego felicitarlos por haber quedado finalistas con sus cuentos y bueno, desearles un pronto regreso a nuestro país donde serán siempre muy bienvenidos. Bueno, vamos a regresar ahora con Cultura al Aire y con Adriana Gómez. El Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez es una iniciativa del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia con el apoyo del Instituto Cervantes. Dotado con una bolsa de $100.000, aspira a ser el más importante de su tipo en Hispanoamérica. En su primera edición fue otorgado al argentino Guillermo Martínez por su obra Una felicidad repulsiva. Asociar a uno de los que han sido sin duda de los más grandes escritores de la lengua hispana, asociarla con el género del cuento me parece que es una forma de alentar a las nuevas generaciones a que persistan en el género. La obra de Martínez fue elegida por el jurado entre 123 obras que se presentaron, publicadas en 2013. El premio, además de homenajear a García Márquez, busca impulsar el género del cuento en Hispanoamérica. Esta fue la segunda parte del especial de Cultura al Aire dedicado al Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez. Recuerden que pueden ver las dos partes de estos especiales y cualquiera de nuestros capítulos ingresando a www.mincultura.gov.co o a través de las redes sociales oficiales del Ministerio de Cultura que aparecen en pantalla. Nos vemos en una próxima entrega.